Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca. Bienvenido a este tiempo con la palabra de Dios. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes del mensaje que tenemos para ti. Vamos a tomar un tiempo en la palabra. Quiero pedirle que abra su Biblia en una de las cartas del apóstol Pablo escribiendo a una iglesia en Tesalónica. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 23. Un solo versículo, después vamos a leer un poquito más. La palabra del Señor dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy es creciendo de manera integral. Señor, delante de ti estamos. Nos acercamos al trono de tu gracia. Lo podemos hacer en la confianza de saber que a través de Cristo Jesús, por la fe en Él, nuestros pecados han sido perdonados, nuestras culpas han sido quitadas, hemos sido justificados, perdonados, y podemos acercarnos en esa confianza contigo. Contemplar, Señor, como dice tu palabra, la hermosura de tu santidad. Gracias, Dios. En esta hora ponemos delante de ti no solo nuestras vidas, la vida de nuestras familias, de aquellos a quienes amamos. Ponemos delante de ti, Señor, a tu pueblo Israel, a tu iglesia, en este lugar y en todos los lugares, Señor, donde se reúne en tu nombre. Gracias, Señor, porque has prometido estar en medio de nosotros. Hemos abierto la palabra, la hemos leído, y ahora queremos pedir que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Disponemos nuestros corazones. También, Señor, ponemos delante de ti nuestras necesidades, aquello, Señor, que nos abruma, nos inquieta, aquellas dificultades que estamos enfrentando. Todo, Señor, lo ponemos delante de ti, aún nuestras enfermedades. Todo lo ponemos delante de ti, en ti descansamos y esperamos, Señor, de ti respuesta. Ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Le decía, el tema de esta tarde es creciendo de manera integral. La palabra integral hoy día la escuchamos en todos lados o por todos lados, ¿no es cierto? Si yo le digo integral, ¿en qué piensa? No me va a decir que en el pan Bimbo, ¿no? Pan integral. La palabra integral significa completo en todas sus partes. Esa es una definición, si quiere usted, muy concreta. Íntegro, completo en todas sus partes. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Mire, uno de los temas centrales de esta carta, hay varios temas que Pablo trata aquí con la iglesia, pero uno de los temas centrales es la santificación del creyente. Leímos: y el mismo Dios de paz os santifique, dice, por completo. Si quieren, quito la palabra completo y pongo de manera integral, diríamos hoy día. Y si queremos verlo así, nos habla de cuáles serían las partes de las cuales nosotros estaríamos compuestos. Dice espíritu, alma y cuerpo. En el capítulo 4, versículo 3, habla sobre esto mismo. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Otra vez, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces acá hay un tema que Pablo está
tratando que tiene que ver con la santidad. ¿Qué es lo santo? Y aquí es donde quiero comenzar a desarrollar esta idea, compartir esto con usted. La palabra santo significa apartado de, pero también dedicado a. Apartado de, dedicado a. En nuestro caso, nos apartamos de para dedicarnos a, y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Apartarnos de qué? Entonces la palabra santo tiene una doble connotación. Obviamente cuando estamos hablando de santificación, si quiere usted, estaríamos hablando de ese proceso en el cual nos vamos apartando de y nos vamos dedicando a. Es una manera, me parece a mí, más fácil de entender. Entonces tiene una doble connotación la palabra santo. Por un lado tiene que ver, cuando digo apartarnos de, tiene que ver con no hacer. Pero cuando digo dedicarnos a, tiene que ver con hacer. No hacer, hacer. No hacer qué, piensa en los mandamientos de Dios, en los 10 mandamientos, ahí en Éxodo 20. Y rápidamente le voy a recordar algunas cosas que Dios nos dice no hagan. Por ejemplo, no tengan otros dioses delante de mí. No se hagan ningún ídolo. No usen el nombre del Señor en vano. Acuérdense del sábado, es decir, no hagan en ese día ningún trabajo, dedíquenlo a mí. Honren a su padre y a su madre. Digamos, aquí nos habla de algo que deberíamos de hacer. No maten, no cometan adulterio, no roben, no den falso testimonio, no codicien. No hacer, apartarnos de todo esto. Dios nos llama para sí. Y cuando nos llama entonces para sí, nos pide que nos apartemos de todo esto, que no hagamos esto, pero también no quiere que no haciendo esto nos quedemos a la mitad, sino nos invita a que hagamos algunas cosas. Y es de lo que Pablo les va a hablar aquí. La vida de santidad entonces no solamente es no hacer, sino la vida de santidad tiene que ver con hacer. ¿Hacer qué? Aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Leímos el versículo 23, capítulo 5. Si vamos unos versículos atrás, lo que algunos llaman a esto contexto, es decir, de lo que Pablo está hablando aquí, comenzando con el versículo 11, entonces nos empieza a hablar de las cosas que sí deberíamos de hacer. Versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay algo que sí debemos hacer. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y lo que leímos, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, de manera íntegra, total,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay cosas que no debemos hacer, pero hay otras cosas que se nos invita a hacer. Y la lista es esta: aliéntense. ¿Usted ha sentido alguna vez la necesidad de ser alentado? Yo sí. Y a eso nos llama el Señor, a que nos alentemos unos a otros. ¿Usted ha sentido alguna vez la necesidad de ser edificados, edificar su fe, entender más las cosas que tienen que ver con los temas de Dios? Yo sí. Se nos invita a que nos edifiquemos. ¿Usted ha reconocido a aquellos que le sirven? Aquí dice: hónrenlos, reconózcanles. Es importante que nosotros hagamos esto. Somos llamados a vivir en paz, a amonestar a los ociosos, a confrontarlos. Pablo está hablando de esto. Es decir, hay gente que ha dejado de hacer, qué bueno, pero no está haciendo. Y entonces Pablo dice: miren, acá todos estamos llamados para hacer algo en el cuerpo de Cristo. Es importante entonces que si alguien no está haciendo nada, si no está edificando la vida de otro, si no está alentando a otro o siendo alentado por otro, cuidado, dice, está de ocioso. Amonéstalo. La palabra del griego es confróntalo. Por eso a veces no solo somos animados, sino somos confrontados y nos dicen: hermano, ¿qué pasa con usted? Alentar a los tímidos, cuidar con ternura a los débiles, ser paciente con todos, ¿sí? Ser parte de una comunidad de fe, establecer relaciones interpersonales, pues en medio de tantas situaciones, no sé, afectaciones que traemos, sin duda alguna, si algo o en algo en lo cual necesitamos crecer, justamente es en paciencia. Sean pacientes con todos, no paguen mal por mal, hagan el bien entre ustedes, háganse el bien unos a otros y también a todos los demás. Estén siempre gozosos, alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, no por todo, pero sí en todo, creyendo que aún aquello, lo que nos parece más difícil entender, Dios nos mostrará algo, aprenderemos algo. Pablo decía: todas las cosas ayudan a bien a los que de corazón a Dios aman. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Entonces, no solamente la santidad tiene que ver con dejar de hacer, sino también tiene que ver con consagrarnos, dedicarnos a una serie de cosas que sí podemos hacer. Y aquí Pablo nos está dando una gran lista. Para Dios es tan importante el no hacer como el hacer. Entonces yo le pregunto, cuando de santidad se habla, ¿en dónde usted pone el énfasis? Los religiosos en el tiempo de Jesús ponían mucho el énfasis en el no hacer. Por eso aquel que se presentó a orar en el templo decía: yo no soy como aquel, yo no hago. Pero no estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Se fija? Y a veces entendemos la vida cristiana como una serie de cosas de no hacer. Y a veces la gente allá afuera nos ve así. No, es que esos no. No, es que esos tampoco. No, es que esos menos. Sería más interesante que nos empezaran a identificar no por lo que no hacemos, sino por lo que sí hacemos. Y ambas cosas tienen que ver con la santidad. No hacer para hacer. Por eso le pregunto, cuando de santidad se trata, ¿usted dónde pone el énfasis?
lo mejor se está esforzando por dejar de hacer. Y qué bueno. Pero quizás ha llegado el tiempo en donde usted tiene que esforzarse en comenzar a hacer lo que Dios le está pidiendo, porque somos apartados somos llamados para un propósito. En esta lista entonces hay algo mucho por hacer para usted y para mí. En la segunda parte de esta reflexión me detengo. Parece que no tiene que ver con la primera, pero al final verá que tiene que ver justamente con lo mismo. Y el mismo Dios de paz os santifique, lo que venimos diciendo, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, una de las cosas que entendemos a través del texto sagrado es que la obediencia del hombre a Dios, aquello que llamamos pecado, tiene un efecto devastador en el hombre y en todo lo que lo rodea. La Biblia nos muestra que algo que hace el pecado en nosotros es rompe la unidad. En primer lugar, el pecado lo que hace es rompe nuestra relación con Dios, separa. El pecado nos ha separado de Dios. Pensemos allá en el libro del Génesis, cuando empezamos a leer la escritura y vemos aquel primer hombre y aquella mujer en una unidad, en una comunión con Dios, en el plan y en el propósito de Dios. El hombre desobedece a Dios, rompe esa relación con Dios, pero la cosa no queda ahí. No solamente se rompe la relación con Dios, sino se rompe la relación con el otro. Y ustedes dan cuenta de eso. No solamente el hombre entra en controversia con Dios, sino entra en controversia con su hermano. En este caso, dígase, la mujer, Eva. Y los encontramos ahí. El pecado rompe nuestra relación con Dios y el pecado rompe la relación con el otro. Pero también rompe la relación con el resto de lo creado. Cuando viene el Señor y habla con ellos, les dice: miren, de ahora en adelante ustedes van a trabajar en la tierra, pero la tierra se va a resistir, se va a rebelar, no queriendo producir. Y les va a producir, pero espinas y cardos. Por esto que ustedes han generado este rompimiento con la creación. Pablo en otro momento dice que la creación gime a una y espera también ser redimida, porque ha entrado en conflicto con el hombre. Entonces hay un rompimiento con Dios, hay un rompimiento con el otro y hay un rompimiento con lo creado. Pero no solamente eso. Siendo el hombre espíritu, alma y cuerpo, hay un rompimiento. Esto que estaba unido en un principio, cuando Dios creó al hombre, espíritu, alma y cuerpo, era una totalidad, una unidad. Esto mismo se ha fracturado. En el Edén estaba el espíritu del hombre sujeto al espíritu de Dios, escuchando la instrucción de Dios, y el espíritu del hombre daba instrucción, por decirlo así, al alma, y el alma respondía al espíritu. Piensen que no es esto, ¿cómo se llama? Personalidad múltiple, pero haga de cuenta, es como si hubiera tres en uno. El hombre es tripartita, como Dios es trinitario. Está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu tenía comunión con Dios, recibía la instrucción de Dios. El hombre que tiene un alma, en el alma el asiento de la mente, la voluntad y las emociones, el pensamiento era de acuerdo al pensamiento de Dios. ¿Me sigue? Las emociones estaban sujetas a Dios y se decidía de acuerdo a lo establecido por Dios.
Y entonces el alma daba instrucción al cuerpo y el cuerpo ejecutaba, siguiendo, digamos, este orden. ¿Qué ocurre? El hombre desobedece a Dios. La Biblia dice que el hombre muere. Dice: el día que de él comiere ciertamente morirá. Usted sabe que el hombre no murió. No murió físicamente, no murió su cuerpo, no murió su alma, pero su espíritu ya no estaba en comunión con Dios. Y de ahí para adelante, entonces el alma se entroniza, toma el control de la totalidad. Y ahora ya el pensamiento no es acorde a Dios. Las emociones ya no están sujetas a Dios y por supuesto ya no se decide, la voluntad ya no se ejerce de acuerdo a lo que Dios quiere, sino a lo que a mí se me da la gana. En ese sentido decimos que el hombre está muerto, no tiene una comunión con Dios. Y obviamente entonces el alma toma el control del cuerpo. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos lo que a nosotros se nos pega la gana. Cuando venimos a Cristo Jesús, amados, cuando reconocemos a Jesús como Señor de nuestra vida, ¿sabe lo que ocurre? A esto llamamos nuevo nacimiento. Dice la palabra que el Espíritu de Dios viene y da vida, infunde nuevamente vida a nuestro espíritu. Y ese espíritu entonces entra en comunión con Dios y a partir de ese momento quiere tomar nuevamente el control de la totalidad de nuestro ser. Quiere nuevamente establecerse el orden como al principio. Quieren restaurarse la imagen de Dios. Este hombre, espíritu que tiene comunión con el Espíritu de Dios, que es sensible a la voz de Dios, que es sensible al pensamiento, al propósito de Dios, y entonces instruye al alma y le dice: esto que tú deseas, esto que tú piensas, esto que tú quieres, es contrario a lo que Dios quiere para ti. Y entonces entramos en una confrontación interna, en una lucha interna. Porque no queremos someter nuestra alma, y por supuesto la carne mucho menos se quiere someter al espíritu. Y entramos en una batalla interior. Pablo nos habla acerca de esa lucha. Él lo describe de esta manera, dice: porque no hago el bien que quiero, escuchando la voz de Dios, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, descubro que hay un conflicto en mí. Cuando nosotros venimos a Jesús, ¿sabe lo que empieza a ocurrir? Empiezan a restaurarse todas las cosas. Primero se restaura nuestra relación con Dios. Segundo, debería de comenzarse a generar una restauración entre nosotros. Por eso Pablo está diciendo todo lo que sí debemos de hacer, que abona a ese proceso de restauración. Se debe restaurar la relación con los demás. Aún se debe restaurar la relación con la creación. Y por supuesto se debe poner en orden nuestra vida interior, espíritu, alma y cuerpo. ¿Me estoy explicando? ¿Qué pasa entonces cuando el alma toma el control? Aquí están todas las cosas que usted ve. Es más, a veces hasta el cuerpo puede llegar a tomar control. El orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. El orden del hombre natural es alma, el espíritu está muerto y luego el cuerpo. Y a veces inclusive el cuerpo toma el control de todo. Seguramente usted ha escuchado que hoy día hay toda una cultura sobre el cuerpo. Y mucha gente está metida en este tema de la cultura del cuerpo, de atender el cuerpo, ¿no? Esto no es nuevo, en el tiempo de Pablo existía.
Yo no sé si usted ha oído hablar de Timoteo. ¿Sí sabe quién fue Timoteo? Fue un discípulo de Pablo. Timoteo tenía una particularidad. Su padre era griego y su madre era judía. Y los griegos tenían la cultura del cuerpo, usted lo sabe, ha visto por ahí, conoce la historia. Hasta dice, no, este tiene perfil griego, ¿no? Y cuidaban los griegos, cuidaban el cuerpo. Y Timoteo tenía esta cultura. El buen Tim se la vivía en el gym. Hermano, ¿de dónde sacas esto? Yo pregunto, ¿y entonces por qué Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y de la vida venidera? No, el team estaba todo el día ahí en el gimnasio. Digo, es un decir. O sea, Pablo sabía lo que era el pensamiento griego. Y lo que Pablo está diciéndonos aquí es que hay un orden establecido por Dios. Si el espíritu está en comunión con Dios, el alma se sujeta al espíritu, que sujeto al espíritu de Dios, entonces va a estar bien. Y el cuerpo va a hacer lo que le corresponde. Amados, cuando estamos hablando entonces de una santificación total, no solamente comprende, como te decía, la totalidad de nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, dedicar cada cosa, apartar cada parte de nuestro ser a lo que corresponde. Para ello entonces tenemos que alimentar el espíritu. Tenemos que fortalecer el alma. Y ciertamente tenemos que atender el cuerpo. Hemos comenzado un nuevo año. Y Dios nos llama al crecimiento, hermanos. Dios quiere que nosotros crezcamos, pero cree que nuestro crecimiento sea de una manera integral. Yo quiero que usted considere en estos últimos minutos, que usted considere delante de Dios, hablando de crecimiento, usted en dónde se ha enfocado. Le decía, cuando hablamos del alma, hablamos de la mente, hablamos de la voluntad y hablamos de las emociones. A veces pensamos, ¿no? Este año voy a crecer en esta área, en este aspecto de mi vida, cosas que competen al alma. En este año, y pensamos en cosas que competen al cuerpo. Voy a tener cuidado con la alimentación, qué bueno. Voy a hacer este tipo de ejercicios, voy a mejorar, qué bueno. Pero yo le pregunto, y respecto del espíritu, ¿no deberíamos de comenzar ahí? ¿No deberíamos de interesarnos en tener un crecimiento espiritual mayor? Porque entendido como he tratado de explicarlo aquí, si nuestra relación con Dios es atendida, si nuestro espíritu es alimentado, si es fortalecido por el Espíritu de Dios, por la palabra, yo le pregunto, hermano, ¿será que en ello también nuestra alma crecerá en lo que debe crecer? ¿Será que entonces podremos también entender el cuerpo? Algunos llaman a esto la mayordomía del cuerpo. Poner las cosas en su lugar y entonces ir creciendo de una manera integral. La Biblia nos llama a eso.
Santificar entonces no solamente es dejar de hacer, sino es comenzar a hacer cosas de acuerdo al orden de Dios. De acuerdo al orden de Dios. Poco a poco el Señor nos ayude a ir entendiendo esto, a ir poniendo las cosas en su lugar e ir caminando hacia ese crecimiento y esa madurez a la cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Ahora, y con esto termino, la manera como Pablo cierra este pasaje de la Escritura, en lo personal a mí me da mucha esperanza. Y dice, versículo 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué quiere decir? Tiene su grado de complejidad. Estoy seguro, si usted es un creyente que ama al Señor, que ha entendido que lo ha sacado de este mundo para llevarlo a de esta realidad que se opone a todo lo que se llama Dios y nos ha llevado ahora a tener esa relación y esa comunión, usted sabe toda la tensión que se genera ahí. Y de repente decimos, es que esto es imposible, vivir la vida creyente del cristiano es imposible, vivir en paz con los demás y todo lo que aquí nos ha dado, hacer lo bueno. Pero fíjese, esta palabra nos da esperanza. Fiel es el que os llama, el cual también que lo hará. En otro momento Pablo dice, estoy convencido de algo: aquel que ha comenzado una buena obra en mí, la irá perfeccionando día con día. Él no solamente nos pide que dejemos de hacer unas cosas que a veces nos resulta difícil dejar de hacer. No solamente nos pide que hagamos algunas cosas que nos resulta difícil hacer, sino que Él se ha comprometido para acompañarnos, para caminar con nosotros día a día, momento a momento, hasta que todo esto se vaya cumpliendo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En esta mañana, en esta tarde, ¿por qué no nos disponemos entonces a decirle al Señor: aquí está mi vida, Señor, estoy listo para que tú trabajes en el área que tú tengas que trabajar. Estoy dispuesto a ir a una relación más profunda contigo, a una búsqueda de ti. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.